Bienvenidos, soy Martín Morales y esto es Geopolítica y Café, episodio 2. Ya vimos en el episodio 1 un poco el estado de situación general en que se encuentra el mundo, lo que yo creo de lo que está pasando y cómo todo eso nos afecta y cómo se está reordenando el mundo. Y a partir de aquí vamos a ir entrando en cada uno de los episodios en la situación de coyuntura y en la actualidad de los acontecimientos. El episodio 2 obviamente es Irán, los estados del Golfo, la situación en Medio Oriente y la visita de Trump a China. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, hay un artículo muy interesante que se los recomiendo de los periodistas Jonathan Chao y Maggie Haberman para New York Times, donde se describe muy pormenorizadamente cómo fue la toma de decisión de Estados Unidos entrar en Irán o atacar Irán. ¿Está bien? La cosa comienza más o menos así. El 11 de febrero, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hace una exposición en la Casa Blanca, donde está Trump y la mayor parte de su gabinete, y junto con el Mossad y los mandos militares de Israel, consideran y plantean la opción de atacar Irán. Ellos consideran que el régimen estaba en una situación de debilidad, de extrema debilidad, y que era un momento ideal para propiciar un cambio de régimen y eh, de esta manera poder neutralizar el principal enemigo histórico de Israel en Medio Oriente, que es Irán. Da una serie de conjeturas respecto de por qué era ese momento, es decir, ellos plantean que una capacidad de matar, digamos, descabezar el régimen, propiciar un cambio de régimen, cambiaría las condiciones del Medio Oriente. Em, bueno, se escucha esta exposición y el día 12 de febrero ya se reúne Trump con su gabinete y con el jefe de la CIA, además el general Kane, una figura central en todo esto por su opinión al respecto, y obviamente ya sin la parte israelí, y consideran que parte del informe es fantasioso. Es decir, la inteligencia de Estados Unidos considera que obviamente es factible atacar Irán, descabezar el régimen, en cierta parte neutralizar la capacidad ofensiva de Irán, pero que ellos no ven de ninguna manera probable un cambio de régimen. Y lo señalan muy claramente. Eh, y aquí el general Kane, cuando es consultado por Trump, le pide su opinión. El general Kane no tercia hacia ningún lado, es una persona que no da una opinión ni a favor ni en contra, pero sí hace un análisis técnico, y él hace una salvedad muy importante que después vamos a retomar, que es que una cosa es la capacidad ofensiva de Estados Unidos, es decir, las municiones ofensivas, la producción industrial de esas municiones es casi ilimitada, y otra muy distinta es las municiones de tipo defensivo, es decir, misiles Patriot, THAAD, que son ese armamento que se utiliza para la intercepción de drones, misiles, etcétera, que son fundamentales, no para Estados Unidos directamente, obviamente para sus bases, pero sobre todo para sus socios, las petromonarquías del Golfo, ¿no? Lo señala muy claramente. Em, Ante esta situación, el secretario de Estado, Marco Rubio, también marca sus objeciones. El vicepresidente Pence también dice que, bueno, no está de acuerdo con la situación. Finalmente, Trump decide apoyar a Israel, se avanza y nos encontramos con los acontecimientos. Finalmente, llevamos 2 meses con el estrecho de Hormuz cerrado. El régimen de Irán, que pasó de ser un régimen teocrático a un régimen completamente militar, porque se descabezó, se mató al ayatolá y toda su familia, menos su hijo, que se supone que actualmente está controlando el país, cosa que nadie sabe porque no se sabe su estado de salud, ni se lo ha visto, ni se lo ha escuchado. Lo que sí se sabe es que hay un gobierno
con el presidente de Irán y el parlamento, que controlan un poco la situación interna para que no se desborde y la vida diaria de los iraníes continúe con cierta normalidad, si se puede usar esa palabra. Y después está la realidad, que es la Guardia Revolucionaria iraní, la parte militar, más reaccionaria, con el control del estrecho de Hormuz y quien lleva adelante las negociaciones, si es que las hay, con Estados Unidos y el presidente Trump. ¿Está bien? Em, el impacto de esto es enorme. Por Hormuz pasa el 20% del comercio del petróleo mundial y sus derivados, y dependen todas las petromonarquías del Golfo, menos Omán, el resto que tiene ahí una salida particular, el resto dependen de esa vía marítima para sus exportaciones y sus economías se vieron fuertemente golpeadas. No solamente por lo que representa no poder sacar su principal producto de exportación, que es el petróleo y sus derivados, sino porque todas estas economías, durante todos estos años, habían apostado por una diversificación, es decir, turismo, eventos internacionales, es decir, posicionar esas capitales como lugares de esparcimiento, diversión, etcétera. Cosa que ha quedado completamente en duda y sus economías golpeadísimas. Tal es así que muchas de estas petromonarquías han tenido que recurrir a Estados Unidos pidiendo un swap de monedas para tratar de compensar un poco las dudas sobre sus economías. Eh, Tal es así que el Fondo Monetario ha recortado los pronósticos de crecimiento de todas ellas y ha puesto alerta sobre particularmente algunas. Hay una disparidad importante ahí, no es lo mismo Emiratos, Arabia Saudí o Irak, obviamente, no son lo mismo, pero finalmente todas terminan perjudicadas y teniendo graves problemas con el estrecho de Hormuz cerrado. Em, Esto también afecta directamente a Europa, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista geopolítico. Es decir, el principal aliado de Estados Unidos, la OTAN, no fue consultado. Es decir, no fueron ni avisados ni consultados de la operación. eh, y esto obviamente genera una tensión creciente, además, arriba de la que ya teníamos, ¿no es cierto? Eh, a la voz de todo esto está Merz quejándose, diciendo y poniendo su cuota ahí, diciendo que Estados Unidos está siendo humillado por Irán. Em, Trump responde a esto de una manera muy al estilo Trump, cancelando o retirando 5.000 soldados, 5.000 tropas de Alemania y lo más importante, cancelando una entrega de misiles Patriot que estaba programada desde hace mucho tiempo. Esto no es un dato menor, ya que muchos especialistas consideran que eh, las capacidades de Estados Unidos respecto a municiones de carácter defensivo han mermado en una en una cuarta parte. No es un dato menor, ¿está bien? Y es algo que, como les comenté, el general Kane ya había señalado. Es decir, una cosa es poder atacar un país, es decir, la capacidad ofensiva de Estados Unidos, y otra cosa es mantener abierto un conflicto durante tanto tiempo. Es decir, son cuestiones que deben sopesarse de manera distinta. ¿Está bien? Como le decía, Merckx toma la voz cantante en esto. eh, España e Italia restringen el uso de sus bases de Estados Unidos. Bueno, hay una gran discusión entre los socios de la Unión Europea de qué hacer con esto, cómo manejarse. Tampoco hay unanimidad en cómo manejarse. Estados Unidos genera esa división dentro de la Unión Europea y la Unión Europea sigue sin poder definirse. Eh, Ahí Alemania intenta meter por la ventana a la Unión Europea a Ucrania, buscando una figura de una asociación sin derecho a voto. Esto los socios no están de acuerdo, pero la idea es, obviamente, enviar un mensaje a Rusia respecto de esta situación, que vamos a ver
cómo se resuelve. China y Estados Unidos, en este contexto de derrumbe macroeconómico y el estrecho de Hormuz cerrado por más de 2 meses, em, Trump acude a China. Es una reunión que estaba pactada hace tiempo, que obviamente tuvo que ir suspendiendo porque no puede ir en esa situación de debilidad a China, finalmente tiene que ir y la realidad de los acontecimientos es que tiene que ir a pedirle a Pekín ayuda. A Pekín que tiene una enorme influencia sobre Irán y Estados Unidos directamente va a pedirle ayuda para poder resolver este problema que no puede continuar. Em, Pekín no tiene ventajas en solucionar este problema más allá de la cuestión económica, más bien todo lo contrario, se espera y sienta y pone sobre la mesa a Taiwán, ¿eh? Un tema importantísimo de larga data. China considera que es parte de su territorio y Estados Unidos históricamente provee a Taiwán de armamento y tecnología. El presidente Trump eh, tiene frenado sobre su escritorio hace ya mucho tiempo un paquete de 14.000 millones de dólares de venta de armas a Taiwán, que Pekín ha señalado que esa es su línea roja y que no va a tolerar esta venta de armas. Aparentemente y por ahora eso está pasando porque eso está sin resolver todavía. Em, Lógicamente, esta es una situación de extrema debilidad para Estados Unidos. Acudir en esa forma a China lo coloca en una posición muy, muy incómoda. Eh, y Trump se encuentra con que abrió un problema que no puede resolver. No lo puede resolver solo. Algunos datos para tener en cuenta. El precio del galón del petróleo pasó de $3 a casi 4,5, aumentó un 45%. Esto impacta directamente en los precios de la economía estadounidense, en la inflación, un dato no menor. Solo el 34% de los estadounidenses aprueba esta operación en Irán y, dato mucho más relevante, solo el 22% de los estadounidenses está de acuerdo con el manejo de la economía doméstica. Todos estos datos en el contexto de que estamos a 5 meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde se renueva parte de ambas cámaras y alrededor de la mitad de los gobernadores. No es un tema para nada menor. El Partido Republicano ya está poniéndose en alerta y hay voces que le reclaman a Trump que resuelva este tema, ya que van a llegar a las elecciones de medio término muy mal parados y con la economía doméstica muy golpeada, ¿eh? Entonces el presidente Trump se encuentra en un problema en el frente interno grave y en el frente externo, porque la pregunta es, obviamente Estados Unidos sigue siendo una potencia con un enorme poder militar, financiero y diplomático, pero ya no es un socio confiable. La Unión Europea, evidentemente, ya no lo considera un interlocutor confiable y previsible. Sus socios de las economías de las petromonarquías del Golfo tampoco. Entonces, esto es parte del reordenamiento geopolítico que venimos conversando y vamos a ver cómo siguen los acontecimientos de acá al más. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.